A nombre de la Junta Directiva de la Academia de Medicina de Medellín, saludo a los académicos de nuestra institución, a los académicos de la Academia Nacional de Medicina y de otras academias del país. Igualmente, un saludo muy especial para el doctor Álvaro Cardona, nuestro conferencista invitado, y a todos los asistentes a esta conferencia virtual. Muchas gracias por su asistencia. Les presento al doctor Álvaro Cardona. Nuestro compañero y colega Álvaro Cardona es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia. Es doctor en ciencias sociosanitarias y humanidades médicas de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor e investigador en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Exdecano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Expresidente de la Academia de Medicina de Medellín y es además miembro honorario de nuestra institución. El doctor Álvaro Cardona ha publicado los siguientes libros: Reflexiones sobre el Estado, Problemática médico-antioqueña y su marco socioeconómico en la primera mitad del siglo XX, Historia, Ciencia y Salud de Enfermedad, Significación del trabajo, desempleo y protección social, una perspectiva marxista desde su desarrollo histórico y de su realidad contemporánea. Además, ha publicado artículos en libros colectivos y revistas sobre diversos aspectos de seguridad social y artículos en revistas nacionales e internacionales. Entonces, ya le damos el paso al doctor Álvaro Cardona. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío. Doctora Álvaro, puede abrir su micrófono y adelante. Muchos éxitos en la conferencia. Adelante. Muy buenas tardes, apreciada doctora Rocío, presidenta de la Academia de Medicina de Medellín, al doctor Juan José Jaramillo, a todos los académicos que están presentes en esta reunión del día de hoy y a todas las personas del país, de diferentes academias, colegas que están atentos a escuchar algunas reflexiones mías que espero puedan satisfacerles en cuanto que sean motivación para una reflexión sobre este problema importante que estamos viviendo, que es la pandemia de COVID-19. La presentación que voy a hacer y que se ha titulado Historia de epidemias y COVID-19, la situación en Colombia, recogerá algunas anotaciones y algunos conceptos que ya he tenido ocasión de compartir en otras conferencias en días previos. Quiero con esto decir que he venido reflexionando desde muy tempranamente. Se inició la pandemia en nuestro país, tratando de encontrar explicaciones, de hacer reflexiones alrededor de su discurrir. Y hoy me complace mucho poder compartir con ustedes algunas ideas yo compartidas, pero agregadas obviamente con reflexiones más recientes que quiero también compartirlas con ustedes. En primer lugar, quiero hacer esta anotación fundamental, y es que las epidemias han sido acontecimientos comunes en la historia de la humanidad. En muchas ocasiones ha habido epidemias que se han localizado en territorios muy restringidos, pero en otras ocasiones se han extendido como pandemias, entendiendo el concepto de pandemia como la extensión a varios países y preferentemente a varias regiones geográficas o continentes, para decirlo de una manera sencilla. Y estos episodios de epidemias y pandemias
pues se convierten en un asunto del conjunto de la sociedad que generan muchas preocupaciones y que evidentemente también implican problemáticas grandes para su manejo. De las primeras epidemias y pandemias que tenemos conocimiento por historiadores de la antigüedad está aquella pandemia que ocurrió en Grecia en el siglo V antes de Cristo y que afectó fundamentalmente a la ciudad de Atenas en la confrontación que tenían con Esparta. Como cualquier pandemia, la cantidad de personas que se infectaron, que sufrieron enfermedad y que murieron, y los impactos sobre la sociedad fueron enormes, fueron de gran trascendencia, y así lo describe, se cuenta que así lo describe muy detalladamente Tucídides en La Guerra del Peloponeso, que es el libro que narra esa confrontación armada entre Atenas y Esparta. Tucídides fue contemporáneo de esa epidemia, de esa pandemia, o esa epidemia, digámoslo mejor, y por tanto fue un testigo que describió muy fielmente lo que le correspondió vivir. Pero también desde la antigüedad podemos conocer por historiadores como Plinio el Viejo cuáles fueron las epidemias que ocurrieron en el Imperio Romano, y epidemias que estuvieron muy vinculadas y ya con características de pandemia porque se extendieron por varios países europeos y por países africanos y asiáticos, y que implicaron, comprometieron a los ejércitos romanos, que como todos recordarán, tenía una gran extensión de territorio en estos continentes, y los ejércitos se movilizaban, además conquistando nuevos territorios, y por tanto los ejércitos romanos se convirtieron en portadores de la epidemia, llegando a afectar a cantidades muy grandes de población y produciendo mortalidades muy altas también, y un gran desorden en la organización de la sociedad, en la organización de la economía, etc. De las epidemias y pandemias más notables que registra la historia está la que ocurrió en Europa desde el año 1347, y que fue una extensión de la epidemia que se había originado en el Oriente Medio. Esta pandemia, que se inició en 1347, afectó de manera muy significativa la ciudad de Florencia en el año 1948 principalmente. Y quien describe en una obra literaria que se llama El Decamerón, de manera muy dramática, las ocurrencias derivadas de esa pandemia, como fue Giovanni Boccaccio, pues tiene la particularidad de que él fue también testigo presencial de ese episodio, en cuanto que él vivió en esta época de la pandemia. Por eso él describe con mucho apegamiento a la realidad lo que ocurrió, como en el proemio y en el primer capítulo, en la primera jornada de esa novela, que describe cómo un grupo de 10 personas, 3 hombres y 7 mujeres, en medio de la pandemia quieren aislarse en un lugar retirado de la ciudad, y allí cuentan historias cada una de las noches que van a compartir, y son historias de diverso contenido, pero a lo que quiero hacer referencia es fundamentalmente al proemio y al inicio de la primera jornada, donde Giovanni Boccaccio describe qué ocurría en esta epidemia. Lo que está en la diapositiva ustedes lo podrán ir leyendo, pero con esto pueden formarse una idea de cómo fue esta situación que le tocó vivir a Florencia y cuántas semejanzas tiene con las situaciones que hemos vivido, que han sido descritas en relación con la pandemia de COVID-19 desde el año 1919, desde el año 2019 hasta el año 2020,
y lo que ha venido ocurriendo pues en nuestros días. He hecho referencia a esta obra de Giovanni fundamentalmente porque él fue un testigo presencial. Hay muchas obras de la literatura que tienen relación, que hacen relación a distintas epidemias y pandemias, donde los autores, novelistas destacados generalmente, recuerdo por ejemplo el libro La peste de Albert Camus, y estos autores introducen fundamentales elementos simbólicos con las cuales ellos quieren transmitir o transmitir a sus lectores una idea de cómo perciben determinadas situaciones íntimas de las personas o situaciones con relación al mundo en que les ha tocado vivir. Pero no son descripciones de episodios que les haya correspondido vivir como sí le correspondió a Giovanni Boccaccio. Por eso quiero hacer referencia a este tipo de obra, a diferencia de las obras de ficción, que son muy importantes, que también nos traen a cuento una percepción de lo que espectadores o actores fundamentales de nuestro mundo tienen sobre lo que es una epidemia o una pandemia. Miremos en esta diapositiva fundamentalmente que las pandemias han tenido siempre gran impacto sobre la sociedad, tienen unas influencias muy marcadas en el orden económico, social y político, y son, digámoslo en otros términos, un asunto social de gran trascendencia. Como asunto social de gran trascendencia, son de difícil manejo y generan alteraciones en el relacionamiento personal, la recreación de las personas, la vida familiar, la realización de actividades deportivas, la realización de actividades académicas. Eso ha sido así en el pasado, cuando las comunidades han sufrido pandemias, y está ocurriendo así en el presente, como lo estamos pudiendo nosotros vivir, percibir directamente. Hay una alteración notable de la economía tanto local como de las economías nacionales, pero también el intercambio, el interrelacionamiento internacional económico. Y un aspecto importante que me parece, debo destacar, es que como un problema social significativo, las pandemias ponen en jaque valores de esa sociedad. Por ejemplo, luego hablaremos un poco más de esto, pero pone en consideración qué solidez tienen en esa sociedad valores como la solidaridad, como la responsabilidad de los miembros de esa comunidad para afrontar compromisos que puedan llevar a tratar de la mejor manera o a convivir o a superar de la mejor manera la pandemia que les corresponde afrontar. Pero como problema social, también las pandemias se constituyen en un asunto médico-científico. Y como asunto médico-científico generan, obviamente, una gran necesidad de atención, una necesidad de respuesta por parte de los profesionales de la salud, de los curadores, cualesquiera que sea la característica según la época histórica a que corresponda a esa pandemia. Una respuesta, se requiere una respuesta institucional, y obviamente también hay respuestas tecnológicas y respuestas científicas de acuerdo a las condiciones históricas en las que se está desarrollando esa pandemia en unos países, en ese marco histórico definido. Pero alrededor de todas estas necesidades de respuestas médicas que constituyen un hecho médico-científico, hay también temor de los profesionales a ser contagiados, y algunos no se comprometen de manera directa con la atención a sus pacientes, otros lo hacen de una manera comprometida y llega a calificarse de una manera heroica. Pero también en medio de este marco de complejo como asunto médico-científico, pues proliferan de manera muy notable distintas opiniones. Aparecen algunas veces propuestas de curación casi milagrosas,
el hecho general es que hay un gran tanteo. Toda pandemia se caracteriza porque por las implicaciones grandes que tiene sobre la sociedad, por el efecto fundamental que trae a la vida de las poblaciones, pues también los científicos de la época, también los trabajadores o profesionales de la salud de la época intentan muchas veces tanteos, tratamientos de tanteo, intentando solucionar dificultades. Hay que tener muy en cuenta esto del tanteo, de las propuestas a veces atrevidas que se hacen, porque generan también gran confusión. Creo que eso lo podemos estar también percibiendo en los momentos actuales. Pero de otro lado, me parece que es importante destacar que las pandemias se constituyen en un asunto político estatal que genera una gran polémica. Ha sido así siempre y así lo está haciendo actualmente con la pandemia de COVID-19. La respuesta que dan las distintas sociedades, los distintos gobiernos o las organizaciones estatales a una pandemia cuando ocurre, va a depender, y esto lo quiero destacar con mucho énfasis, de la estructura que tenga esa sociedad. Y podemos hablar de la estructura social y económica, y eso va a condicionar de manera muy directa la respuesta que dé el Estado y sus gobiernos a la pandemia. Cuando hablamos de la estructura de esa sociedad en términos sociales y económicos, me estoy refiriendo a temas como la distribución de la riqueza, la distribución de la posesión de la tierra, la distribución de los ingresos de esa sociedad y, en fin, las grandes o no mayores desigualdades sociales, de acuerdo con cada sociedad, lo equitativa o inequitativa que sea esa respectiva sociedad. Pero en medio de esas condiciones específicas en las que los gobiernos darán respuesta, las decisiones siempre han sido problemáticas y seguramente seguirán siendo problemáticas en cada ocasión que haya una pandemia. ¿Por qué son problemáticas? Porque implica decisiones como el confinamiento, los cordones sanitarios, cierres de fronteras, que tienen repercusiones indudables sobre la vida económica y que ejercen presiones sobre distintos núcleos de la población que también van a reaccionar de acuerdo con sus propios intereses a esas decisiones que toman los dirigentes estatales. En síntesis, creo que hay que tener en mente este concepto, la capacidad de respuesta, la calidad de respuesta, la efectividad de respuesta de cada sociedad a la ocurrencia de una pandemia va a estar definida, determinada, si podemos utilizar ese término, por la manera como esa sociedad estaba organizada al momento de que apareciera la pandemia. Pero podemos identificar asimismo que hay una similitud en las respuestas que a lo largo de la historia han dado las sociedades cuando ocurren pandemias. Obviamente de acuerdo con las especificidades que ya señalábamos, pero hay características muy comunes. En general, podemos decir que las cuarentenas han sido resultado de aprendizajes históricos de la humanidad a lo largo de esa gran cantidad de epidemias y de pandemias que se han sucedido. Los cierres de fronteras, el aislamiento de poblaciones para evitar que entren y salgan ciudadanos para tratar de controlar la transmisión, la desinfección de mercancías, etcétera, etcétera. Restricciones al comercio para evitar también que a través de las mercancías eventualmente lleguen a transmitirse los elementos, los gérmenes productores de la infección, de la pandemia. Esto son respuestas que han sido muy comunes y que nos están diciendo, eso lo quiero dejar planteado como un concepto importante, que nos están diciendo que son aprendizajes que la humanidad ha adquirido y que no pueden ser desestimados en nombre de pretendidas
nuevas teorías científicas. Eso no quiere significar que las nuevas investigaciones, que las nuevas experimentaciones no deban hacerse, sino que hay que ser sumamente cuidadosos en el respeto a los aprendizajes que históricamente la humanidad ha tenido, porque ha sido la manera como ellas han podido defenderse de alguna forma de esas catástrofes que les han significado las pandemias. Esos aprendizajes, que he dicho que no son desdeñables, también tienen en consideración, y debemos tener siempre en consideración, las convicciones de la misma población. Con esta diapositiva ustedes pueden ver de una manera un tanto gráfica y graciosa cómo cada comunidad hace aplicación de eso que considera los aprendizajes históricos que ha hecho la humanidad de la mejor manera que a ellos les resulte posible para tratar de protegerse de la pandemia. No obstante, quiero hacer énfasis en otro aspecto. Es que en todas las pandemias hay distintas perspectivas de los distintos actores sociales de la época. Y las respuestas que los distintos actores en cada época dan a las acciones que hay que hacer frente a la pandemia van a estar muy alineadas con los intereses económicos y con los intereses o posturas ideológicas de esos actores. Yo quisiera recordarles que las epidemias que ocurrieron a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX estuvieron sumidas en un muy intenso debate entre quienes postulaban que las epidemias se transmitían por los miasmas que surgían de la putrefacción de los cadáveres o de la putrefacción de elementos orgánicos en los basureros, en los estancamientos de aguas, etcétera, etcétera. Aquello le llamó la teoría miasmática de las enfermedades y de las epidemias. Y fue predominante en la concepción científica de la época, fundamentalmente finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, aceptar como válida esta teoría de la producción miasmática de las epidemias. En contraposición estaba la teoría del contagio, que argumentaba con elementos teóricos venidos desde varios siglos atrás, que no eran los miasmas los que producían la enfermedad, sino que era el contacto físico directo entre las personas que estaban contaminadas y que esa era la manera como se transmitían las pandemias. Este concepto de la transmisión de las enfermedades por vía directa justificaban precisamente esas disposiciones de que ya les hablé anteriormente. Justificaban las cuarentenas, los aislamientos de las personas, los cordones sanitarios, los cierres de fronteras, el registro de mercancías, la limitación del comercio, etcétera, etcétera. Quienes postulaban la teoría miasmática, y que, como lo he dicho, era el concepto científico mayormente aceptado a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, esta teoría miasmática la defendían fundamentalmente la burguesía que venía en ascenso a partir de la revolución industrial del finales del siglo XVIII. Y esta burguesía que estaba en ascenso y que estaba en disputa con los dirigentes políticos del antiguo régimen, rechazaban ese tipo de disposiciones como las pandemias y las cuarentenas, argumentando que esto perjudicaba el comercio, perjudicaba la economía y obviamente perjudicaba los intereses de esa clase que estaba en ascenso. Había una correspondencia, miren ustedes, entre esta concepción de la burguesía en ascenso, de los intereses económicos de esa burguesía y las concepciones científicas predominantes en la época que sustentaban la teoría miasmática de la enfermedad. Pues bien, la pugna política se hizo muy patente en esos años. Obviamente, con el tiempo, la burguesía llegó a consolidarse como poder político, derrotando a las monarquías del antiguo régimen,
pero también se llegó a demostrar que la teoría miasmática era falsa. Pero sobre esa base de la teoría miasmática, habría que decir, y esto sería tema de otra conferencia, hubo desarrollos muy importantes de la salud pública, porque el hecho de que a tenor de la teoría miasmática se promoviera que hubiera mejor organización de las ciudades, que hubiera construcción de viviendas para que no hubiera hacinamiento de la población, que se manejaran adecuadamente las basuras, que se dispusiera las poblaciones de agua potable, etcétera, etcétera. Con eso la salud pública logró un avance significativo. Pero miren ustedes cómo esos avances se lograron sobre una concepción teórica que era equivocada, pero que en los aspectos prácticos dio lugar a ese mejoramiento de las condiciones de vida de muchas poblaciones. Pues bien, lo que quería señalar con esto fundamentalmente es que en las pandemias surgen debates ideológicos, surgen debates políticos, surgen debates económicos. Eso mismo lo podemos percibir y más adelante podremos apreciarlo con algún detalle en esta con ocasión de la pandemia de COVID-19. Con esta diapositiva solo quería llamarles la atención de que si ponemos un poco de atención en lo que está ocurriendo hoy, también podemos encontrar que ese debate sobre posturas económicas, es que ese debate sobre qué hacer con la pandemia va a depender mucho de las posturas económicas e ideológicas de los actores. También hemos podido percibir que los gremios económicos, que las grandes representantes de intereses económicos en el mundo, los dirigentes políticos de las grandes potencias que son defensoras de los intereses económicos poderosos, vienen proclamando posturas frente a la pandemia que incorporan la crítica de esas disposiciones de cuarentena, de esas disposiciones de aislamiento de la población, de confinamiento. Estoy recordando, por ejemplo, las actitudes adoptadas por el primer ministro de Inglaterra o las posturas adoptadas por el presidente Trump de los Estados Unidos. Y paradójicamente, en estos dos países es donde se ha producido el mayor número de casos positivos de coronavirus y donde se ha producido también el mayor número de fallecimientos por causa de la pandemia. De otro lado, pues hay contradictores políticos, contradictores económicos en relación con este tipo de planteamientos que han soportado el otro tipo de decisiones como las cuarentenas, el confinamiento, etcétera, etcétera. El aspecto siguiente que quiero destacar es que en medio de ese gran sufrimiento que sufre la población como un hecho social derivado de la presencia de una pandemia, pues se vienen distintos tipos de reclamos por parte de los grupos sociales. Ha sido así siempre, lo es actualmente. En Colombia podemos observar en nuestros días el reclamo de grupos sociales, de poblaciones postergadas, de trabajadores informales que demandan del gobierno ayuda para poder sobrevivir y poder mantener las disposiciones de confinamiento. Pero de otro lado también nos encontramos con los reclamos que los trabajadores del sector salud han venido haciendo. Para ninguno de nosotros resulta extraño recordar que los médicos, los trabajadores de la salud, desde muy tempranamente, el inicio de la pandemia, reclamaban y protestaban ante el gobierno por la falta de dotación de elementos de protección. Pero además ponían de relieve las condiciones muy difíciles laborales en que les ha tocado vivir, contratos de tiempo muy corto, retraso en el pago de sus salarios, pero por de otro lado también las difíciles condiciones que implica el de que no tener una seguridad económica no les da la confianza
de que en caso de resultar enfermos y de morir, sus familias queden con alguna protección. Lastimosamente, estos reclamos de los trabajadores de la salud no eran ficticios y hemos podido conocer los casos lamentables del fallecimiento de muchos trabajadores de la salud, médicos, entre ellos auxiliares de enfermería, enfermeros, etcétera, que lastimosamente habían levantado su voz para decir que estaban careciendo de elementos de protección suficientes y de condiciones adecuadas para trabajar. Pero de otro lado, también tenemos los reclamos de los sectores pudientes de la población. En nuestro país, ustedes han podido escuchar, todos hemos podido escuchar, los gremios económicos poderosos, la ANDI entre ellos, cómo reclaman disposiciones del gobierno que les favorezcan. La ANDI llegó a proponer que se suspendieran los pagos de las deudas para que los empresarios pudieran sobrevivir la epidemia, la pandemia. Miren ustedes las propuestas que se han hecho de inclusive aplazar o excluir el pago de las primas de medio año, de mitad de año de los trabajadores. Y de hecho el gobierno nacional ha respondido de manera muy favorable a las demandas de estos grandes grupos económicos y se puede mostrar que las entidades bancarias y los grupos económicos poderosos e influyentes han podido recibir muchos beneficios. Se han hecho denuncias de cómo las entidades bancarias inclusive han aumentado los índices de intereses en medio de la pandemia, o sea, se han aprovechado de las condiciones de la pandemia para aumentar sus rendimientos económicos. De presente lo que les quiero poner con estas diapositivas que les muestran los reclamos de la población pobre, de la población con trabajo precario, de la población que hace parte de ese 50% aproximadamente que vive del día a día, del trabajo informal, que no tiene capacidad de ahorro. Y de otro lado, las demandas de los grupos económicos poderosos, pues toma una definición por parte del gobierno dependiendo de la presión mayor o menor y de la conexión también ideológica que esos gobiernos puedan tener con uno o con otro de los sectores que está haciendo este tipo de demandas. Igual planteamiento o semejante planteamiento podemos hacer en relación con los líderes económicos internacionales que han actuado de manera muy semejante a lo que ya he señalado, y entre ellos los líderes políticos que representan estos mismos intereses. Destaco también que en las epidemias y en las pandemias surgen apoyos científicos en distinta perspectiva. También en nuestro caso, así como les narraba los distintos soportes científicos que le dieron apoyo a las teorías miasmáticas en el siglo XVIII y XIX, también ha habido grupos de científicos que han escrito cosas como estas. Científicos creen que cuarentena de ciudades chinas no detendrá coronavirus. Es decir, detrás de estas apreciaciones científicas subyace sin ninguna duda la creencia de que no hay lugar a mantener este tipo de disposiciones que la historia de la humanidad, ha aprendido a lo largo de la historia de las pandemias, y que hay que hacer otro tipo de actuación que no se corresponde con ese tipo de disposiciones, pero que están privilegiando de alguna manera las mismas demandas económicas de los grupos más poderosos. Dichas estas apreciaciones generales sobre lo que nos puede enseñar la historia de las pandemias en el mundo, la observación de lo que han sido las pandemias en el mundo, quiero concentrar con ustedes un ratito la atención en la situación de la pandemia en el país. Y en esta diapositiva lo que quiero mostrarles básicamente es que
en Colombia estamos llegando al punto, estamos llegando a más de 50.000 infectados. Esta diapositiva está hecha con corte al 13 de junio, o sea, hace 3 o 4 días, pero nos da una indicación de lo que puede estar ocurriendo y tengo ese corte a esa fecha para poder mostrarles un análisis que hice y que me interesa compartir con ustedes. Este es el número de casos en Colombia, pero me interesa aquí mostrarles, perdónenme un segundito, mostrarles cuál es la proporción de fallecidos según el número de casos positivos que se diagnostican por grupos de edad en Colombia. Y miren ustedes que es muy importante poner atención en esto. Entre la población de 60 a 69 años, muere el 9,9% de los que resultan infectados. Cuando pasamos al grupo de 70 a 79 años, fallece el 18,2%. Cuando pasamos al grupo siguiente de 80 a 89, fallece el 28,2%. Y si vamos al grupo de 90 a 99 años, ha fallecido el 37,2%. Lo que quiero llamar con esto de una manera muy enfática es que esta población de los grupos de edad mayores tienen una gran posibilidad de morir si resultan infectados y que por eso el cuidado de estos grupos poblacionales debe ser muy cuidadoso y que por esta misma razón no parecen ser aceptables aquellas expresiones fáciles que están llamando a que se abran todos los sectores de la economía, lo que significa poner en circulación millones y millones de personas simultáneamente con el riesgo de que muchas resulten infectados. Si resultan muchas personas infectadas, entre ellos estos grupos poblacionales, habrá muchos fallecimientos, pero sobre todo habrá muchos fallecimientos en estos grupos de edad. De allí que llame la atención sobre las necesidades de poner especial atención en este tema. Estas estadísticas son para Bogotá, que es la ciudad del país que más casos agrega y que para esta fecha tenía 15.458 y allí las mortalidades en estos grupos que he resaltado pues son menores que las que mostramos para Colombia. Esto puede servir para analizar las razones. Posiblemente las personas que enferman en Bogotá han podido recibir una mejor y de pronto más oportuna atención, lo que no ocurriría de pronto en el resto del territorio nacional, sobre todo en las ciudades o en regiones más marginales. Y las cifras de Medellín las traigo aquí también porque son un caso bastante importante en términos de que Medellín registra significativamente muy pocos casos de coronavirus, solamente 820. Y amerita, obviamente, una importante reflexión sobre las razones de esto. No es fácil poder señalar cuáles pueden ser, pero es un caso de estudio importante. Y obviamente el número de muertes en Medellín ha sido también muy reducido, solamente 4 muertes, y las cifras de mortalidad en estos grupos de edad sobre los que he llamado la atención, pues son mucho más bajas que en Colombia o que en Bogotá. Con esas cifras, lo que pretendo ya para ir cerrando la presentación es que nos hagamos algunas preguntas importantes para Colombia. Y la pregunta importante es, la primera sería, ¿está siendo eficaz la estructura institucional del Estado colombiano para afrontar la pandemia? Por ejemplo, la pregunta también válida de si han sido eficaces las EPS o en qué condiciones estaba Colombia para afrontar la pandemia. Me parece que es una pregunta fundamental. Y aquí quiero volver un poco sobre alguna reflexión que ya les hice anteriormente de cómo, dependiendo de las condiciones estructurales
en que estaba cada sociedad cuando llegaba una pandemia definía mucho la calidad y la efectividad de su respuesta. Y efectivamente yo creo que hay que reflexionar un poco sobre cómo estaba Colombia. La estructura socioeconómica colombiana nos ha develado, o la pandemia mejor nos ha develado claramente, que esa estructura socioeconómica era completamente inequitativa y que por tanto esto implicaba ya de hecho una gran dificultad para responder de manera adecuada a la pandemia. Esas diferencias económicas que vivimos en Colombia, ese hecho significativo de que aproximadamente el 50% de los trabajadores lo hace de una manera informal. El hecho de que ese 50% de trabajadores que trabajan en estas condiciones no tenga ninguna capacidad de ahorro y por tanto tenga mucha dificultad para mantenerse en el aislamiento que ha decretado el gobierno, nos pone de presente que es una sociedad que no estaba preparada, que no tenía condiciones para afrontar, como debiera ser afrontada adecuadamente, una pandemia, un hecho social tan significativo como la pandemia que estamos viviendo. Pero si nos preguntamos también sobre la estructura del sistema asistencial de salud, creo que no nos cabe ninguna duda. El modelo del sistema asistencial, fundado en el interés de lucro, no es un sistema que responda a las urgencias de contener y de poder afrontar de manera exitosa para todas las comunidades, para toda la sociedad, una pandemia como la que estamos padeciendo. Las grandes diferencias regionales, la concentración en la atención asistencial, que el modelo que se ha implantado en Colombia de la Ley 100 nos ha puesto de presente cómo ha resultado de tan poca utilidad la gestión de las EPS, por ejemplo. Pero de otro lado, tendríamos que señalar cuál es la estructura de valores que hay en Colombia. La estructura de valores nos hablaría de cuál es la capacidad solidaria de nuestra población, la capacidad de nuestra sociedad para ser responsable de cara a un reto tan significativo y social como es una pandemia. Y nos preguntaríamos alrededor de esa estructura de valores sobre la capacidad de nuestra sociedad para, en medio de la solidaridad, no sacar provecho, no intentar sacar provecho del sufrimiento, de las dificultades, de las penalidades que está sufriendo la comunidad. Pues bien, este tipo de estructuras, o este tipo de análisis de las estructuras, y que para Colombia creo que nos deja con una percepción muy negativa de cuál era su capacidad de afrontar en términos satisfactorios esta pandemia, nos pone en consideración también de que el problema de la salud de enfermedad, el problema de las pandemias, el problema de cómo se generan las pandemias, de cómo se difunden, de cómo se pueden controlar, de cómo una pandemia puede llegar a hacerse universal, no tiene relación, no puede desvincularse de la dinámica económica, social y política de la sociedad. Es decir, el problema de la salud de enfermedad no es solamente un tema biológico, no es un tema solamente de la relación germen-huésped, sino que el tema de la determinación social de la salud de enfermedad hay que tenerla en consideración de una manera significativa y lastimosamente Colombia ha estado muy ausente de ese tipo de reflexiones. Pues bien, sobre el tema ético, y después de que hemos podido apreciar comportamientos que entre los colombianos no son de esta naturaleza, si tenemos en mente las amenazas infames que se han hecho a trabajadores de la salud, las ventajas que muchos empresarios han querido sacar de los sufrimientos que está padeciendo la población, si tenemos en consideración la escasa solidaridad de los grupos económicos más poderosos cuyas ofertas de ayuda
están precedidas siempre por la publicidad y fundamentalmente para tras esto sacar provecho. Si tenemos en consideración también la espiral que observamos entre los grupos económicos de incentivar rápidamente nuevamente la demanda de los productos que ellos generan, incentivando y llamando a que la gente comience a circular rápidamente sin tener en consideración de manera clara e importante el riesgo de infección y el riesgo de mortalidad, para mucha parte de la población. Por la mortalidad y morbilidad que sin ninguna duda se concentra en los sectores más deprimidos económica y socialmente de nuestra población, pero que las estadísticas de que disponemos no dan pauta para poder analizarla de manera ágil, justamente porque el tema de la relación sociedad-enfermedad, de la relación sociedad con la salud de enfermedad, no está en el centro de la consideración de nuestros gobiernos ni de nuestros dirigentes. Si tenemos en cuenta todas esas condiciones de comportamientos no éticos de la población, pudiéramos por lo menos reflexionar sobre esta expresión que hizo Aristóteles en su Ética Nicomáquea. Él escribió allí: pues establecimos que el fin de la política es el mejor bien, y la política pone el mayor cuidado en hacer a los ciudadanos de una cierta cualidad, esto es, buenos y capaces de acciones nobles. Pero preguntémonos, ¿hasta dónde también muchos conciudadanos colombianos son capaces de acciones innobles, justamente porque la estructura del país, porque el ejemplo de muchos dirigentes, porque el ejemplo de muchas personas que han asumido la conducción del país por muchas décadas no son ejemplo de ninguna manera de comportamientos éticos? La agresión fácil, la muerte fácil de contradictores políticos, la desaparición de quienes puedan contradecir intereses económicos, las amenazas permanentes a quienes no compartan determinados puntos de vista, son parte de esa estructura de valores colombianos que explica por qué en la situación de la pandemia actual del coronavirus hemos podido asistir a expresiones tan lamentables de comportamientos no morales de muchos ciudadanos. Sigamos preguntándonos entonces, como asunto importante para Colombia, ¿qué hacer? Yo diría que estas son algunas pautas generales para la reflexión. Primero, debemos lograr mantener el confinamiento hasta que el análisis epidemiológico indique su conveniencia o que la liberación, el relajamiento del confinamiento se haga de manera muy cautelosa, muy cuidadosa. Yo creo que el gobierno ha ido más rápidamente de lo que es debido. Llama la atención que hace 2 días, el domingo, ante la alarma, número creciente de casos positivos en el país, el gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Salud, prendió las alarmas diciendo que había que ser sumamente cuidadosos porque había gran riesgo de que se aumentara el número de infectados por el virus y el número de muertes. Es por lo menos paradójico que el gobierno atine a prender esas alarmas tan tardíamente, después de que, cediendo seguramente a la presión mayor de los grandes grupos económicos, pero también cediendo también a la presión de la gente más pobre, que no tiene ayudas económicas suficientes y que por tanto está demandando salir a conseguir cualquier peso para poder mantener a su familia. Ante esas dos presiones, el gobierno, de una manera muy precipitada, ha abierto prácticamente todos los sectores de la economía. Yo creo que se ha equivocado en eso, creo que debió ser más prudente. Y entonces creo que el asunto fundamental para que podamos por lo menos contener la difusión del virus, la propagación del virus entre la población, y para poder mantener a la población
que lastimosamente en Colombia cogió la epidemia en condiciones económicas tan deprimidas como las que hemos dicho. Para que ellos puedan mantenerse en casa, el gobierno debería estar haciendo esfuerzos máximos para disponer recursos de ayuda a la población vulnerable. Creo que otro asunto que debemos tener cuidado es asumir una prevención, estar advertidos de los intereses de los grupos de poder económico y político que van a seguir presionando en esa dirección, y mantener siempre presente que las decisiones del Estado deben corresponderse con el imperativo ético de proteger la vida y la salud de la población. Además, creo que siempre debemos tener presente las angustias y dificultades que la morbilidad y mortalidad derivadas de la pandemia generan en la vida de la población, y que no debemos, nadie, ninguno de los actores, ninguno de nosotros, precipitarse en conclusiones sin que la observación cuidadosa de los hechos mostrados por la evolución de la pandemia permita valorarlos convenientemente. Resistir la presión de los grupos económicos interesados en precipitar el levantamiento del confinamiento, creo que también requiere demandar esfuerzos intensivos por parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales para organizar grupos de apoyo social. Esos grupos de apoyo social que podían haber sido brindados si no se hubieran desmontado en el país, los grupos de atención primaria, las promotores de salud, los grupos que atendían a la población cercanamente a su lugar de trabajo, a su lugar de vivienda. Yo creo que nos puede quedar la convicción de que el manejo de la pandemia habría tenido una calidad superior a la calidad que actualmente ha tenido el manejo de la pandemia. Pero el tipo de reformas que se hicieron en el país, que desestructuraron lo que por varias décadas se había intentado hacer en el país, ha sumido a la población en muchas dificultades para poder recibir apoyo por parte del gobierno que debiera estar haciendo. Tengamos en cuenta entonces que las pandemias afectan a toda la población y por tanto debe ser el Estado y no las EPS orientadas a la atención individual, debe ser el Estado el que debe responder por su atención. Y las pandemias son universales y así debe ser también su atención. Yo creo que es importante el trabajo de la Organización Mundial de la Salud y por eso hay que desestimar los arrebatos lingüísticos del presidente Trump de los Estados Unidos y la descarnada descalificación y sustracción del apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud, actitud del presidente Trump que denota pues muy claramente el tipo de concepciones que tiene frente a este tipo de problemas. Es lo que tenía por decirles. Les reitero que deseo que haya sido de alguna utilidad y muchas gracias por su atención. Doctor Álvaro, muchísimas gracias y queda abierta la discusión, las preguntas. Saben ustedes que podemos hacerlas a través del chat. Yo me encargo de leérselas al doctor Álvaro Cardona y la posibilidad de ofrecerle los micrófonos. Javier, veo que no es posible por parte mía asignar micrófonos. La doctora Ana Rubiera Arias ha levantado la mano, podemos asignarle el micrófono. Saben ustedes que levantan la mano y le podemos ofrecer el micrófono. De manera que, si quieres, puedes dejar de compartir, Álvaro, para que puedas estar presentando tus observaciones y te pueda ver Sí, todo el público. Estoy intentando dejar. Javier, le podemos asignar, Ana Rubiela, tienes la posibilidad de activar tu micrófono para formular tu pregunta o tu comentario. Adelante. ¿Alguien más tiene preguntas? El doctor José Humberto Duque tiene la mano levantada, pero toda la conferencia, no sé si quiere abrir su micrófono. El doctor José Humberto, lo mismo que la doctora Diana Patricia, el doctor Rafael Ejalde, tienen disponible el micrófono, lo pueden abrir cuando lo deseen. Ustedes ya saben, cualquier pregunta, nos hacen una ceñita, levantan la mano. Listo, doctor Álvaro.
para que podamos ofrecer el micrófono. Doctora Ana Rubiela, puede activar su micrófono para que pueda presentar su concepto o la pregunta al doctor Álvaro. Mientras aparecen preguntas, doctor Álvaro, creo que hemos vivido una serie de cosas muy importantes, entre ellas la parte de la información, de las noticias falsas y el manejo de esa información a través de redes sociales y lo mismo de los grandes medios. Ese es uno de los aspectos de pronto que ha sido especial de esta pandemia en especial. ¿Hay alguna reflexión sobre ese punto? Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Bueno, en relación con la información que ha circulado, creo que se está verificando lo que ya también indicaba que ocurrió en anteriores pandemias en el mundo. Y es que se generan grandes confusiones en razón de muy distintos fenómenos. En primer lugar, la población misma teje teorías para tratar de dar explicación de por qué se está sufriendo una situación como esa que padece en la pandemia. Y surgen explicaciones de tipo religioso, surgen explicaciones xenófobas que le atribuyen la causalidad a poblaciones provenientes de otros países, por ejemplo. Fue común que en las pandemias de siglos anteriores se culpara, por ejemplo, en determinados momentos a comunidades judías de la responsabilidad de esas epidemias, o que se culpara de ellas a determinados agrupamientos religiosos, y también que se culparan a determinados países. Eso lo podemos ver ejemplificado dramáticamente en nuestro tiempo, con los esfuerzos casi a diario del presidente Trump de los Estados Unidos, culpando a China de la pandemia y haciendo una serie de observaciones que no tienen ningún asidero. Surgen también muchas confusiones a propósito de los tanteos de tratamiento, de manejo de la situación. El presidente Trump también, en medio de ese tanteo, ha sugerido que el tratamiento adecuado es que se consuma, que se consuman sustancias como ácido clorhídrico, cosas de esta naturaleza, y hay otros tanteos pues bastante lamentables. También surge mucha confusión porque hay investigaciones, hay miembros de la comunidad científica que a partir de sus investigaciones, sin el suficiente cuidado y la suficiente ponderación, quieren plantear que sus hallazgos son ya verdades indisputables y por tanto aparecen muy distintas versiones para explicar la pandemia. Y la comunidad en medio de esas situaciones resulta muy confundida. Y hoy, con la presencia de las redes sociales, pues ese fenómeno se ha multiplicado de una manera exponencial, obviamente. Entonces yo creo que la confusión es muy grande, Eso obviamente afecta el comportamiento adecuado, racional, de la respuesta frente a la pandemia. Y por eso creo que siempre hay que llamar a que los científicos, a los dirigentes, a los académicos, seamos especialmente ponderados en el tipo de información que difundimos y que, si bien es bueno generar debate y discusión, creo que eso es fundamental hacerlo, sobre todo cuando se trata de tratar de entender las determinaciones sociales de las pandemias, pero habrá muchos temas en los cuales hay que mantener cautela en las conclusiones y solamente presentarlas como un aporte provisional que puede consolidarse en su veracidad en el futuro, pero puede ser también eventualmente desvirtuada. Yo creo que este aspecto de la información es importante y que los trabajadores de la salud, los profesionales, los académicos debiéramos hacer siempre un esfuerzo muy importante para tratar de que este fenómeno no confunda o confunda lo menos posible a la población en general.
Gracias, doctor Cardona. Le damos por favor el micrófono al doctor John Borges, Javier, si eres tan amable. Hay esta pregunta de la doctora Ligia Montoya. El papel de la OMS ha sido muy cuestionado. Es una entidad burocratizada, como lo es la ONU, y circulan datos sobre la politiquería de su dirigencia que atacan a su director de nacionalidad etíope. ¿Qué sabe usted de esto y qué opinión le merece? Bueno, igual que ya lo refería, cuando se da una pandemia surgen muchos tipos de contradicciones, de posturas diferentes. Y la Organización Mundial de la Salud, como todos lo sabemos, es un organismo multilateral que surgió fundamentalmente a partir de los acuerdos que se dieron entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Y sin ninguna duda, estos organismos de Naciones Unidas, porque la Organización Mundial de la Salud hace parte del sistema de Naciones Unidas, pues han tenido aportes importantes al mundo. Yo creo que eso no se puede negar, a pesar de que obviamente también pudiera reflexionarse desde una perspectiva crítica que estos organismos multilaterales tienden a responder o han tendido a responder siempre a los intereses y a los grupos económicos más poderosos de las grandes potencias. Y por tanto, sus orientaciones surgidas de su misma conceptualización teórica, pues, han tendido a favorecer esos intereses. No obstante que eso es cierto y que ese debate permanente debe hacerse por cuanto la estructura del mundo actual, en términos de consolidación de poderes económicos muy grandes, muy sólidos, y que son defendidos políticamente por los líderes de los respectivos países más desarrollados, pues es un debate que tiene que ver con la política de cómo se debiera estructurar el mundo, y pudiera ser un debate válido en términos de cómo estructurar el mundo después de esta pandemia, un debate complejo, un debate que no es fácil, pero que cabe discutirse. Pero de ahí a postular, como se hace tan simplemente, decir que es que la Organización Mundial de la Salud está comprometida específicamente con el gobierno chino, por ejemplo, o que la Organización Mundial de la Salud ha dado una orientación sobre cómo comportarse frente a la pandemia porque está interesada de manera directa en la salvaguarda de algunos intereses de grupos farmacéuticos o cosas semejantes que se han dicho. O creer o decir que los científicos que hacen parte y los administradores de la Organización Mundial de la Salud están comprometidos necesariamente con alguna versión científica sobre el tema, yo creo que hace parte de esa desinformación general en el mundo. Y por lo menos, uno confía que a pesar de ese encuadramiento en el marco de los poderes mundiales de que ya hablé, los científicos de la Organización Mundial de la Salud se apoyan en los estudios existentes que puedan darle una cierta solidez a las conclusiones. Obviamente tenemos que tener en consideración que del virus que está produciendo esta pandemia se conoce poco, que hay cosas muy inciertas al respecto, y también es posible entonces, y es admisible, es previsible, que haya algunas orientaciones de la Organización Mundial de la Salud que no resulten completamente acertadas y que eso se pueda demostrar posteriormente. Pero me parece que de ninguna manera, dejando pues todas estas salvedades, pudiéramos aceptar ese tipo de señalamientos que son demasiado elementales y demasiado infundados, demasiado carentes de un fundamento y de una rigurosidad para decir que la Organización Mundial de la Salud no tiene una función importante por cumplir en esta pandemia.
Gracias, doctor Cardona. Está el doctor John Borges, está con el micrófono disponible, y luego el doctor Rafael Elejalde. Doctor Borges, adelante. Buenas noches, doctor Álvaro. Muchas gracias por su disertación. Muchas saludos a la doctora Rocío, doctor Carlos José, y a todos. Gusto en saludarlos. Doctor Álvaro, mientras lo escuchaba, pensaba en que la cuarentena y la pandemia nos hizo muy evidentes aquel principio que nos enseñó el profesor Héctor Abad Gómez, que repetía incesantemente que la salud pública y la epidemiología han salvado más vidas que la terapéutica. Que yo efectivamente creo que es así, aunque efectivamente vemos la importancia también de el papel de las unidades de cuidado intensivo y de que tengamos intensivistas preparados al mejor nivel y unidades de cuidado intensivo dotadas y suficientes en el país, con las diferencias que ya sabemos. Pero también es cierto que la salud pública y la epidemiología, una vez inició este fenómeno, se hicieron muy relevantes, y yo creo que algunas de sus afirmaciones parecieran hoy en día, vistos en retrospectiva, parecieran exageradas. ¿Usted cree que eso sería así? Hoy recuerdo que en algún momento nos dijeron que en Colombia perfectamente iban a haber unos 340.000 personas fallecidas por el COVID en un tiempo muy cercano, que ya podría estarse cumpliendo, y estamos viendo que no es así, y que el número de contagios tampoco es tan alto. Obviamente es importante y está creciendo, y al paso que vamos, en 13 días superaremos a China, el país inicial, con 2.000 casos diarios aproximadamente, ya estamos en 54.000 y punta. Entonces, no importa que haya sido exagerado, yo creo que así debió ser. Era mejor ser exagerado al principio y hacer que el gobierno y todas las instituciones locales tomaran medidas exageradas, pero la pregunta es, ¿hoy en día se justifica mantener, después de más de 100 días de cuarentena y con el conocimiento que ya haya acumulado, una cuarentena estricta? ¿No será más bien ahora sí la hora de combinar disciplina social, algunas medidas de protección, búsqueda activa permanente, protocolos de bioseguridad por todas partes? ¿Cree usted que sería así lo adecuado, doctor Álvaro? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Borges. Brevemente. Yo creo que su pregunta, la respuesta a su pregunta debo introducirla con alguna consideración sobre cómo ha sido la actitud del gobierno colombiano. Yo tendría que decir que, por fortuna, las disposiciones que se adoptaron en Colombia han sido importantes para contener la transmisión del virus. De eso no debe quedar ninguna duda, y hay que celebrar que la actitud que se haya asumido por las autoridades nacionales y locales haya sido diferente a la que se adoptó por el gobierno brasileño, o la que se adoptó por el gobierno estadounidense, o la adoptada por el gobierno inglés. No me cabe ninguna duda. Y no me cabe ninguna duda, a pesar de que fue un poquito tardía y que el gobierno nacional comenzó a actuar de manera rigurosa, muy a regañadientes. Recuerden ustedes que quienes comenzaron a implantar medidas drásticas de restricción fueron gobiernos locales, y en Antioquia particularmente, y eso pueda tener significado en la explicación de por qué Antioquia y Medellín tienen poquitos casos. Puede ser parte de la explicación. Recuerden ustedes que el gobierno nacional se enfrentó a estos alcaldes municipales, y ellos, de una manera valerosa, se mantuvieron en sus disposiciones porque el gobierno les estaba requiriendo que reversaran sus disposiciones. Finalmente, el gobierno nacional tuvo que aceptar la realidad, como tuvo que aceptar después la realidad de que tenía que cerrar el aeropuerto El Dorado, que tardó mucho tiempo en cerrarlo, y eso permitió sin ninguna duda que ingresaran casos positivos de coronavirus al país, más allá de lo que pudo haber sido si se hubiera cerrado oportunamente el aeropuerto. Recuerden bien las protestas de la
alcaldesa de Bogotá, al respecto. Entonces, a pesar de esas vacilaciones y de esas dudas, creo que hay que sentirse satisfechos de que la actuación del gobierno finalmente fue importante y que eso ha contenido la difusión de la epidemia. Pero el gobierno nacional ha cedido a las presiones y creo que uno puede decir que ha cedido a las presiones de los grupos económicos porque liberó muy rápidamente todas las áreas de la economía. Obviamente, yo estoy de acuerdo de que habría que empezar a hacer liberación cautelosa de sectores económicos, pero de tal manera que con lo que nos fuera mostrando las estadísticas nos permitieran decir vamos bien y no estamos corriendo mucho riesgo ni de transmisión de la enfermedad, ni de necesidad de atender en hospitales a los pacientes que enfermaban por el virus, etcétera, etcétera, y por tanto a disminuir el número de fallecidos. Pues parece que se equivocó tanto que ya les indiqué cómo el Instituto Nacional de Salud prendió las alarmas hace solamente 2 días diciendo que había que extremar los cuidados porque no estábamos precipitando en el aumento de los casos positivos y de los fallecimientos. Bien, entonces, pero usted refería su pregunta al tema de la salud pública. Lo que pasa es que pudiéramos haber hecho las cosas muy distintas, inclusive este desescalamiento del confinamiento, si el país hubiera tenido equipos de salud pública constituidos y no tener que pensar en constituir a las carreras, a marchas forzadas, algunos grupos de apoyo a la población. Si nosotros hubiéramos tenido una estructura de salud pública, como mandan los cánones teóricos de la Organización Sanitaria en Salud Pública, seguramente que habríamos podido detectar tempranamente los casos de coronavirus, con el apoyo de esos grupos de atención primaria, hacerles tratamiento y aislamiento en sus respectivos sitios de residencia, proteger a la población cercana, etcétera, etcétera. Y seguramente que habría sido mucho más efectivo que simplemente imponer cuarentenas y evitar que la población no saliera. Seguramente habría que haber hecho también eso, pero de otra manera mucho más eficaz. Y si tuviéramos esos grupos de apoyo a la sociedad, de esos grupos de atención primaria, de esos grupos multiprofesionales, interprofesionales, para ir a atender a la población, seguramente que hoy pudiéramos decir, abramos sectores de la economía, pero identifiquemos rápidamente los casos positivos, hagámosles un buen control, un buen tratamiento, hagámosles aislamiento adecuado, ayudémosle económicamente para que puedan mantenerse todavía en aislamiento y que no salgan a propagar la enfermedad. Entonces el tema de la salud pública, sin ninguna duda, es la gran carencia que tenemos. Y como finalmente de esta pandemia tenemos que pensar cómo sacamos conclusiones para el futuro. Y ese es un tema de debate político y no hay que negarse al debate político. El tema de debate político para después de la pandemia es, ¿habrá necesidad de seguir manteniendo la estructura del actual sistema de salud? ¿O será necesario que nosotros repensemos y reconstituyamos estructuras bien fundadas de salud pública en todo el país para poder atender al conjunto de la población y para estar mejor preparados para una posible pandemia posterior? Vale también el debate político pensar, ¿será que es válido seguir manteniendo el esquema consumista que mantenemos y que la pandemia nos está enseñando que es posible vivir sin tanta demanda de elementos innecesarios? ¿Y será necesario seguir también discutir políticamente? ¿Será que el deterioro medioambiental no ha contribuido al surgimiento de pandemias y podemos seguir en el mundo en ese modelo de desbarajuste absoluto del medio ambiente, de afectación de los recursos naturales, etcétera, etcétera? Creo que todos esos temas pasan por debate político. El problema institucional de la salud, el problema de la salud pública, el tema del medio ambiente, el tema de la distribución inequitativa de las riquezas, de la propiedad, etcétera. Hacia el futuro,
debiéramos pensar cómo afrontamos en mejores condiciones una pandemia, y para prepararnos para hacerlo de mejor manera, el debate político será fundamental. Espero que con eso por lo menos pueda darle algunas puntadas de respuesta a su pregunta, apreciado doctor Borges. Muchísimas gracias, doctor Álvaro. Gracias, doctor Borges. Sigue en orden el doctor Rafael Elejalde y luego la doctora Elena Restrepo y posteriormente el doctor Wolf. Por favor, doctor Elejalde, puede abrir su micrófono y expresar sus observaciones y preguntas al doctor Cardona. Doctor Cardona, muy buenas tardes. Ha sido increíblemente importante para mí oírlo, su perspectiva social, su perspectiva política y como saludista. Y después su presentación del doctor Luis Fernando García son una historia que se continúa. Y después de la presentación del doctor García, nosotros nos comunicamos y él me decía que como genetista era importante considerar que esto era un encuentro de dos genomas, que era un proceso evolutivo. A mí me ha preocupado, ya he leído más de 340 artículos sobre esta epidemia y los he analizado. Me preocupa primero que todo que las estadísticas se presentan mal, porque con excepciones se presentan como números absolutos y no relativos a 100.000 habitantes o 1.000 habitantes o de 1.000 habitantes. Eso es crítico. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de Colombia tiene una presentación en que Antioquia tiene 0.12 por 100.000 habitantes de muertes, cuando el Amazonas tiene 94.01. Son datos sólidos. Es importante porque también si usted analiza el número de muertes y de infectados, encuentra varios grupos muy importantes. Uno, los jóvenes que se infectan y no tienen síntomas. Los jóvenes que se infectan tienen síntomas y se recuperan. Los viejos que se infectan y no tienen síntomas. Y para brincar un montón de grupos, los viejos que se infectan y se mueren. Entonces resulta que esto es una interacción de muchos genomas, porque es que cada ser humano tiene un genoma distinto y los virus están mutando y aparecen genomas humanos que son susceptibles, llamémoslos aptos a desarrollar la infección, de defenderse, de la infección y morirse. Entonces usted le pone a su presentación, que es excelente, si empieza a considerar que muchas de estas medidas se tomaron porque no se pueden identificar los aptos para defenderse de la infección y los ineptos que no pueden defenderse en un proceso evolutivo activo. La evolución no ha parado, la evolución entre las especies continúa constantemente y está la lucha por la supervivencia de aquellos que son aptos. Entonces usted ve desde el punto de vista político y plantea qué se debiera hacer para la próxima epidemia. Y le agrego un punto final, y es que el coronavirus no es nada nuevo, como usted sabe. Hay infecciones por 4 o más cepas de coronavirus en el año. Yo he tenido la infección y la he tenido a veces una vez al año y otras veces 3, 4 años. Yo no he desarrollado inmunidad. Entonces, el planteamiento, pero yo he sido apto para defenderme. Entonces, si usted, dentro del punto de vista de medicina social, medicina de salud pública y política que usted ha planteado, ¿cómo incorporaría el hecho de que esto es un fenómeno genético en el cual algunos, así estén expuestos, no se mueren? ¿Cómo cambiaría el planeamiento social y de salud pública que usted propone? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Rafael. Y, a ver, el tema que usted plantea es complejo y yo pues no pretendería ahondar en detalles sobre lo cual no tengo formación muy profunda, pero tendría estas consideraciones. En primer lugar, cuando yo planteo el tema social y la determinación social de la salud de enfermedad, esto incluye inclusive el aspecto ambiental que puede favorecer determinadas condiciones de interrelacionamiento de huéspedes, de animales portadores de virus y su interrelacionamiento con la población. Y allí creo que juega un papel muy importante el tema genético y por tanto cabría preguntarse también en la manera como se está estructurado el mundo actual, en las tendencias de producción y de
deterioro y falta de cuidado medioambiental, ¿qué condiciones propicias se dan para que haya intercambio de información genética entre distintos organismos y pueda presentarse o darse ocasión favorable al surgimiento de una pandemia? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya desde la perspectiva más individual, porque obviamente también en la perspectiva de la salud pública se contempla el aspecto asistencial. Yo consideraría que la identificación de las personas que son susceptibles, que por tanto se infectan y tienen síntomas y se puede hacer un análisis de las personas cercanas a quienes se le comprobó enfermedad a partir de los síntomas, pero comprobado luego por laboratorio. Pero su entorno puede ser identificado entre la portabilidad o no del virus por pruebas de laboratorio. Pues una buena organización de salud pública pudiera hacer acciones más específicas y eficientes sobre esos diferentes tipos de población. El que es sensible y el que va a sufrir síntomas, cuidarlo de una manera soportada en esos equipos multidisciplinarios de atención y en las condiciones más cercanas a su residencia o a su lugar de trabajo. Por el contrario, la persona que puede infectarse y no tiene síntomas, pero se logra identificar que pudiera ser un transmisor de la enfermedad, un buen trabajo comunitario, un buen trabajo de salud pública, al identificarlo pudiera recomendarle y trabajar con él disposiciones de apoyo para que él guarde confinamiento y no transmita el virus a otras personas. Entonces yo sí creo que es válida su inquietud. Hay que incorporar el tema del intercambio genético, el tema de las investigaciones que al respecto se puedan hacer y el mejor conocimiento que los científicos puedan desarrollar sobre este virus específicamente. Pero creo que de todas maneras el marco social, el interrelacionamiento entre lo biológico y lo social de una manera mucho más integral, vale la pena considerarlo para una reflexión acerca de cómo debe ser el mundo futuro. Muchas gracias, doctor Alberto, doctor Cardona. La doctora Elena está en orden de palabra. Ojalá pueda abrir su micrófono. Parece que tenía dificultades técnicas. Ella tenía algunas observaciones para hacer gracias a su experiencia y su vivencia en la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Elena, puede activar su micrófono en la parte, si su cursor lo puede bajar, encuentra la imagen del micrófono y le puede quitar el silenciador. Doctora Elena. Bueno, parece que no tiene posibilidades, ella tenía dificultades tal vez de su computador. No sé si el doctor Borges tenía alguna otra observación para hacer. Bueno, nos acercamos al final. Muchas gracias. Ok, nos acercamos al final. Creo que saben ustedes, la doctora Rocío va a despedirnos la reunión. Les vamos a agradecer que una vez que la doctora Rocío despida la reunión, dejen a los miembros de la academia se queden unos minutos más, que la doctora Rocío necesita presentarnos algunas inquietudes. De manera, doctora Rocío, que por favor redondee y despida la reunión. Tiene que abrir el micrófono, doctora Rocío. Ya. Gracias, doctor Carlos José. Unos agradecimientos muy especiales al doctor Álvaro Cardona por su excelente conferencia. Muchas gracias al académico doctor Carlos José Jaramillo por su apoyo en esta conferencia y con el papel de moderador. Gracias a todos los académicos, a los asistentes a esta conferencia virtual por permitir que estos escenarios sean espacios de educación y actualización en esta pandemia. Con la debida anticipación, los invitaremos a todos a las conferencias que tenemos programadas
para el mes de julio y de agosto, conferencias virtuales. Entonces, les estaremos informando. Y ya a partir de este momento, como dijo el doctor Carlos José, nos quedamos nosotros los académicos unos minutos para tener nuestra sesión ordinaria. Muchas gracias a todos. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos. Entonces, los académicos vamos a darles la posibilidad de que todos tengan el micrófono y también el video. Si lo consideran, pueden bloquear el video si no quieren que los veamos, pero la idea es de que los vamos a ubicar como panelistas. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a empezar a asignarles a los académicos la posibilidad de tener el micrófono y el video. Javier, ¿tú me ayudas, por favor, con el doctor John Borges, por favor? Lo convertimos en panelista. Perdón, un momento, los participantes se están retirando. Por aquí han escrito que quedaron bloqueados con el sonido, pero de pronto son problemas técnicos de cada quien en su computador. Sí. Había una... Ok. Sí. Me regalan, porfa, los nombres de los académicos para subirlos a panelistas. Perfecto. Ahí, de pronto el doctor Wolf tenía una intervención. Le volvemos a asignar el micrófono, por favor, para que terminemos. El doctor Wolf tiene el micrófono. Entonces, por favor, una última intervención. Adelante, bueno, muchas gracias por la conferencia. El que puso el bloqueado fui yo porque me dijeron el moderador le ha cancelado el sonido. No fue por la falla técnica. No, ¿sabes por qué, Wolf? El problema era porque estaba generando un sonido ambiente. Perfecto. Entonces fue por eso que cerramos el micrófono. Generando bucles. Es que estoy aprendiendo a manejar este aparato. Yo me quedé todavía como en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Me parece muy interesante toda la posición de Álvaro al respecto de la situación social que implica las pandemias. Y encuentro vigentes las palabras de Carlos Marx, no el Carlos Marx de la revolución bolchevique, sino el anterior, 50 años antes de esa revolución, que planteaba muchas cosas sobre el comportamiento del sistema en el entorno del ser humano, en el entorno de la humanidad, y lo calificaba como el primer depredador de la naturaleza. Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es realmente empezar a cambiar unas concepciones equivocadas de las palabras que hemos estado utilizando. Álvaro muy bien lo decía, que las discusiones tienen que ser políticas, pero para nosotros una discusión política la hemos reducido a una discusión de mecánica electoral y de repartición de partidos politiqueros, electorales. Y por eso no hemos podido avanzar en los temas centrales de la política, entendida como el arte de gobernar a una población para llevarle el bien común. Yo creo que si seguimos pensando en términos individualistas, como Adams, que al principio el ser humano era un individuo que le dio por negociar, estamos muy mal. Recordemos que el ser humano es, ante todo y desde siempre, una comunidad, que el conocimiento es comunitario, que los bienes son comunitarios, los bienes entendidos como lo que nos hace preservar la vida, no la propiedad privada postmonárquica, que eso es otra cosa muy distinta. Y felicito a Álvaro, saludo cordialmente al doctor Elejalde, que hacía tiempos no lo oía, fue un buen amigo mío en su momento, al doctor Carlos José también un abrazo, que hace mucho rato no lo veo, desde la última paella en su casa. O sea que a Rocío un abrazo muy grande, mi querida compañera. Eso sí, eso sí. O sea que un esfuerzo muy grande, felicitaciones, estaremos
pendientes Amén. de ustedes. Y ahí les dejo las reflexiones olmarcistas. Muy bien. Chao.